Regidors, senyor Fede Luque, familiars d'Emilio Pérez Piñero, amigues i amics dels Museus Dalí. Sigueu benvingudes i benvinguts sota la cúpula del Teatre Museu de Figueres. Un espai que avui té una significació especial perquè es converteix en la protagonista d'aquesta conferència en què s'homenatjarà l'arquitecte Emilio Pérez Piñero, l'altre nom d'aquest vespre i autor, com bé sabeu, de la cúpula que corona l'obra més gran de Salvador Dalí. Primer de tot, permeteu-me que en nom dels amics agraeixi la confiança d'en Fede Luque en la nostra entitat. Persona prou coneguda de tots nosaltres, el vicepresident de la Societat Catalana de Tecnologia i president de l'associació Tramuntec, ha estat l'ànima i l'impulsor de les diferents activitats que durant les últimes setmanes s'han celebrat a Figueres a l'entorn de Pérez Piñero i les cúpules. I que no haurien pogut tenir un millor espai per a la clausura que sota l'obra més coneguda d'aquest arquitecte que va captivar Salvador Dalí amb el seu enginy. En segon lloc, també és una satisfacció per a nosaltres tenir el nostre ponent d'avui. Emilio Pérez Belda, el fill del nostre protagonista, també és arquitecte i director de la fundació que la seva família va impulsar a la vila murciana de Calasparra en el 20è aniversari de la mort del seu pare. Moltes gràcies per ser avui a Figueres. I acabo aquesta breu benvinguda amb el nostre agraïment més sincer a tots vosaltres perquè heu decidit acompanyar-nos en aquest fred vespre en què homenatgem l'autor d'aquest element arquitectònic que s'ha convertit, amb el pas dels anys, en la imatge més internacionalment reconeguda de la ciutat de Figueres, la cúpula del Teatre Museu Dalí. Moltes gràcies a tots vosaltres. A continuació, i per aquest ordre, prendran la paraula el senyor Fede Luque, que com hem dit és l'organitzador d'aquestes jornades, a continuació el senyor Pérez Belda i acabarem aquest acte d'avui amb un diàleg que mantindrà amb el periodista i estudiós Josep Playà, que també és membre de la nostra junta directiva. Fede? Gràcies. Bé, bona tarda. Abans de presentar el meu amic Emilio, diré 4 paraules del perquè d'aquest homenatge a Pérez Piñero. És un projecte personal, el qual he dedicat 2 anys, però no vaig pensar inicialment en fer cap homenatge a ningú. Vaig començar fent unes maquetes de cúpula i, al final, per una qüestió matemàtica, em va agradar moltíssim. I pel camí em vaig trobar un geni. Aquest geni, en Pérez Piñero, és el que va trobar amb un altre geni, en Salvador Dalí. Bé, a la descoberta d'aquest geni vaig fer recerca i relacionant les maquetes de les cúpules, la història del teatre principal, la reconstrucció com a museu, les cúpules de Pérez Piñero, que són 2, les que hi ha aquí a sobre, les cúpules de reposició dels anys 80, la vidriera hipercúbica o vidriera cinètica, com deia Dalí, que realment hauríem de dir vidriera cinètica, però es deia cinètica. I també la Torre Galatea, la recopilació de fotos, algunes d'inèdita, la consulta de llibres i hemeroteca, l'entusiasme de moltes persones quan parlava del tema, etc. Moltes gràcies a tothom. Bé, una curiositat, si no hi ha problemes, algú que té problema de cervical, si feu una foto aquí a sobre i després a casa mireu la foto bé, feu un joc i és descobrir el pentàgon del centre mateix de la cúpula i a partir d'allà anar a descobrir 5 pentàgons més. Si descobriu això, trobareu l'inici que jo vaig explicar a la meva xerrada l'altre dia de com es comença a fer una cúpula geodèsica a partir d'un cos platònic. Bé, ara sí que toca presentar el meu convidat. Emilio Pérez Belda, arquitecto, su padre Pérez Piñero, confiesa que no pudo disfrutar mucho de él como tal, por sus múltiples compromisos que le obligaban a viajar continuamente y a estar pendiente de sus trabajos de forma continua y sin descanso. Pero sí disfrutó mucho de su abuelo,
un ingeniero militar republicano. Emilio tenía unos 14 años, creo, más o menos, cuando su padre tuvo un fatídico accidente que va a morir en un accidente de tráfico. A partir de ese momento estuvo participando con su tío para poder acabar las obras que tenía en marcha su padre, entre ellas la cúpula del Museo Dalí. Cuando yo ya tenía claro que quería hacer un homenaje a Pérez Piñero, me puse en contacto con Emilio y naturalmente me pidió detalles de mi proyecto. Un desconocido como yo le pedía algo y no sabía de qué iba. A partir de ese momento se estableció una relación más allá del tema que nos ponía en contacto, una relación de amistad. Me consta que tenía una gran ilusión por venir a Figueres, donde su padre dejó una gran huella, e intentar que no se pierda esta relación. Gracias a la magnífica disposición y organización de AMIT del Museu Dalí, estamos en este fantástico entorno único dispuestos a escuchar unas palabras de Emilio. Y para acabar, sería muy largo de dar las gracias a todas las personas que me han ayudado, pero no quiero dejar de nombrar a la Fundación Emilio Pérez Piñero, al Institut d'Estudis Catalans, al Museu de la Tècnica de l'Empordà, de la Fundació Pedrosa, a la CATE, a Cultura de l'Ajuntament de Figueres i a amics del Museu Dalí. I al meu amic, Rafael Allensa, que està per aquí, más que nada porque sin su ayuda no hubiera podido llevarse a cabo el proyecto. Para los que aún no han visitado la exposición, os recomiendo que vayan este fin de semana. Estoy muy seguro que disfrutarán. El domingo 17 por la tarde se desmantela todo. Ahora sí, Emilio, cuando quieras. Muchas gracias. Buena tarde. Ante todo quiero pedir disculpas por no ser capaz de hablarles en lengua catalana, pero no tengo otro remedio. También por la voz, que la tengo un poco mal. Y dicho esto, pues agradecer sin duda tanto a Fede Luque, al profesor Fede Luque, a la Asociación de Amigos de los Museos Dalí, a la propia Fundación, al Ayuntamiento, a todos los demás organismos el que hayan hecho posible el que este homenaje a Emilio Pérez Piñero, casi 50 años después de su fallecimiento, pues sea una realidad. Y sea una realidad en Figueres, en donde tengo que reconocer como murciano que allí no se le ha hecho. Y bueno, pues vuelvo a decir, no deja de ser una satisfacción a la vez que un honor el estar aquí casi clausurando este homenaje que se le hace a Pérez Piñero en una ciudad que me consta que cuando menos le tiene muchísimo cariño. O sea, lo he podido constatar que en todos sitios, las varias veces que he venido a Figueres después de la inauguración del museo, pues siempre a todos sitios que he ido, diciendo quién era y de dónde venía, pues se me ha tratado de una forma exquisita. Dicho esto, cuando el profesor Fede Luque, que de una forma totalmente generosa me coloca como poco menos de que he estado trabajando a la vez que él, que no es cierto, el que ha hecho todo el trabajo es él, yo simplemente me he limitado a darle un poco de información, algunas fotografías y resolverle alguna pequeña duda que podía tener respecto a un tema concreto, fundamentalmente de cúpulas, pero no de la parte técnica de cúpulas, que sabe tanto como yo o más, sino pues de fechas, de cuándo se hizo esto, cuándo se hizo lo otro, o cuándo, según yo, se había hecho una fotografía, que no siempre he sabido responderle. Al final ha sido él el que se lo ha tenido que buscar también él solo y resolverse la duda. Vuelvo a decir que es un honor el estar aquí en un espacio que es verdaderamente sobrecogedor, y entiendan que para mí es especialmente sobrecogedor. Cuando Pérez Piñero fallece, la primera capa, o sea, la capa interior de la cúpula,
estaba probándose en Calasparra, se acababa de terminar de montar porque realmente era una cúpula experimental muy pequeña, era muy pequeñita, de un material muy esbelto, con unas barras muy finas que no se sabía si realmente luego no iba a tener deformaciones que impidieran el cerrarla y el que funcionara bien. Aquello funcionó bien, pero Pérez Piñero fallece y bueno, pues en ese momento se crea de nuevo una incertidumbre. Dalí empieza a verse preocupado, además de por el cariño que yo creo que, y me consta que tenía ya por Pérez Piñero, pues en un momento dado él entre comillas, se asusta y dice, joder, otra vez tengo el problema y me quedo sin la cúpula. No fue así, la familia, tengo que reconocer que tanto mi madre como José María Pérez Piñero se volcaron y se trataba de todos los compromisos que Pérez Piñero tenía adquiridos, había que resolverlos y este se resolvió como buenamente pudimos. Estuvimos un verano entero haciendo cálculos geométricos, mi tío y yo. Fue duro, realmente, sobre todo para mí. Tenía 15 años, me enseñó a hacer cosas que yo no sabía simplemente y exclusivamente para que pudiera ayudarle y al final, pues, bueno, pues fue una realidad. Para no perderme, que me suelo perder demasiado, voy a contar que la conferencia que vengo preparada o que he preparado, creo que no se trataba de hacer una conferencia técnica, excesivamente técnica, con lo cual, pues de lo que trata es decir, bueno, ¿y quién era Pérez Piñero? Pues porque la gente sabe que es el que hizo la cúpula, pero ¿quién era este hombre? ¿Qué cosas hacía? Pues hago una pequeña introducción de qué cosas hacía, muy pequeña, y a continuación seguiré pues ya contando un poco la historia de la cúpula, cómo surge. Más que contarla yo, traigo unos trozos de vídeo, de un vídeo que hizo, se dejó hacer Salvador Dalí con motivo del fallecimiento de Pérez Piñero en el Ministerio de la Vivienda en Madrid. Perdón, se le hizo un homenaje y Dalí no podía ir, pero sin embargo permitió que se le rodara un documental, una especie de documental de 20 minutos, que quien sabe de Dalí suelen decir, gente que sabe del tema me han dicho que es de las pocas veces que Dalí ha estado 20 minutos hablando en serio de alguien que no sea el mismo. Y bueno, pues traigo trozos que más que confirmar, de alguna forma más que confirmar, es el propio Dalí quien cuenta la historia. Y bueno, pues cuento un poco cómo empezó el tema de la cúpula, cómo terminó y de los 2 o 3 proyectos más que tenían y que habían en mente, tanto de Dalí, en la mente de Dalí como en Pérez Piñero, pero que desgraciadamente pues no se terminaron de hacer. Aquí traigo un cronograma que es muy significativo. No sé si aquí Pérez Piñero en 1961, siendo aún alumno de 4º curso de la carrera de arquitectura, pues recibe un premio en Londres, que es el premio, el que haya visto la exposición de Luque está muy bien determinado. Y bueno, a partir de ahí él se encuentra y reconoce que se encuentra con el problema de que la gente piensa que sabe más de lo que realmente sabe. Entonces él se tiene que poner a estudiar, empiezan a lloverle encargos de intentar hacer cosas, de que trabaje aquí, se trabaje allá, se vaya incluso fuera del país. Y dice, joder, pero si no he terminado la carrera, y tiene que abandonar un poco todo y dedicarse a acabar la carrera, que le faltaba un año para acabar. Acaba la carrera y ya en 1962 pues empieza con investigaciones. Aquí él sigue, ya es una cúpula, se ve una pequeña foto de una cúpula grande. En 1964 gana un concurso restringido para hacer un gran pabellón con estructuras desplegables. Él realmente, las estructuras que se plantea siempre y en las que los grandes conocedores del tema, entre los que tenemos aquí al profesor Luis Sánchez Cuenca, dicen que Pérez Piñero, en él reconocen, pese a que alguien como por ejemplo Leonardo da Vinci ya empezó a hacer cosas de estructuras, entre las muchísimas cosas que hizo de estructuras desplegables. Bueno, pues, sin embargo, Pérez Piñero lo reconocen o lo entienden como un poco el precursor de este tipo de estructuras desplegables a nivel internacional. De hecho, este edificio que se ve aquí es un edificio que tenía 8.000, casi 9.000 metros cuadrados de superficie y es el primer edificio a nivel internacional que se construye íntegramente con estructuras desplegables. Es un edificio, además, consecuencia de que se hizo en casa, construcciones aeronáuticas
sociedad anónima que se dedicaban a hacer aviones. Entonces, claro, el utillaje y las herramientas que tenían obligaron a que la estructura se hiciera en aluminio, porque las herramientas de que disponían era el aluminio. Es el primer, repito, el primer edificio desplegable, sobre todo de este tamaño, que se hace en el mundo. Bueno, pues luego en el 65 continúa con sus investigaciones y por exigencias del guión, de alguna forma se tiene que meter a hacer cúpulas geodésicas. En 1965-66 el Ministerio de Información y Turismo entonces le encarga esto de aquí, que es un pabellón para exposiciones, que era de cúpulas no desplegables, sino desmontables, del tipo de las geodésicas, por supuesto, del tipo de la cúpula que tenemos encima. Hay una pieza muy interesante y que siempre llamo de diseño menor, pero que no es tan menor. Él se encuentra con que para ese teatro necesitaba más camiones para llevar las sillas del teatro que para llevar el propio teatro. Y entonces, bueno, pues diseña las sillas, que tenéis un ejemplo en la exposición que ha organizado Luque. En el 67 vuelve a hacer otra cúpula, que era una sala itinerante para proyección de Cinerama, proyección de cine por el sistema de Cinerama, que anduvo por toda la península pues como 2 o 3 años, hasta que fallece Pérez Piñero, y ya aquello fue coincidiendo en que ya empezaron a ver en todas las capitales de provincia, fundamentalmente empezaban a haber proyección de Cinerama estable, pues aquello empezó a decaer y también se dejó de hacer. En el 68 sigue con sus investigaciones. En el 69 la NASA se pone en contacto con él, la NASA no es la Agencia Aeroespacial Norteamericana, porque descubrieron que el polvo lunar era muy fértil y tuvieron la idea de hacer un invernadero en la Luna. Y bueno, pues intentando recoger o ver patentes, pues vieron que las de Pérez Piñero se podían facilitar o podían servir para aquello, y le mandan planos de la Luna para que eligiera un cráter y tal. Pérez Piñero se pone enseguida a hacer era muy rápido, con un modelo anterior, lo rompe y hace el nuevo, un modelo automático, y lo envía, pero resulta que en la censura de entonces, pues la llamada inteligencia, entre comillas, pues han tenido retenida la carta que la NASA le ha mandado a un murciano, que dice, bueno, ¿y qué pasa con esto? Total, que cuando le llega la carta y él cree que es de primicia, él devuelve en 15 días una solución, pero la NASA, que va a la velocidad que va la NASA, pues de cohete, pues ya ha abandonado el proyecto pensando en que a Pérez Piñero no le interesaba aquello. Lo mismo le ocurre con la Navy, que también estos dos proyectos de aquí son dos proyectos que hizo para la Navy. Es en la época en que de la Guerra Fría empieza el boom de la creación de bases en la Antártida, y le piden un pabellón que sea rápidamente transportable y fácilmente instalable en la Antártida. Él diseña una estructura desplegable automática, también la envía, y había pasado exactamente lo mismo. Cuando él le llega la carta había estado retenida en la inteligencia no sé cuánto tiempo, y aquello se malogra. Alrededor del 69 ya conoce a Dalí, y bueno, pues a partir de ahí se vuelca. Sinceramente tiene algunas obras a medio, como ya veremos, que es la cubrición en Tarragona de un museo paleocristiano, pero él ya automáticamente en el 69 empieza a volcarse en el tema Dalí. A última hora se presenta un concurso del que hablaba Dalí en el total del... pero bueno, no lo traigo a concurso. Fundamentalmente a partir del 69 se centra en Salvador Dalí. Cuando tenía 15 o 16 años quería ser pintor, de ahí que posiblemente le viene ya la gran admiración que sentía por Dalí. Y bueno, pues aquí traigo algunas muestras. Esto es un apunte de su madre. Se hacía mucho autorretrato, le gustaba mucho Durero. Y bueno, son autorretratos. Aquí hay otro autorretrato, una copia de un cuadro de un tío suyo que era pintor. Esto es una copia. Este es su padre, Antonio Pérez Ruiz, y este soy yo, y este es mi perro de paja, que ahora le llaman peluche, pero entonces era perro de paja, ¿no? Y también hacía tallas de madera. Bueno, hacía tallas, no solo hizo una talla en su vida,
que es este Cristo que tiene como veis, un canon muy manierista, muy al greco. Y bueno, es un poco para que vean ustedes el que tenía una inquietud muy de pintor, y quizá por eso admiraba tanto a Dalí. Su padre, él quería ser pintor, su padre en un momento determinado le convence y le dice que se haga arquitecto, que tiene algo que ver con la pintura, pero que siendo pintor difícilmente se va a poder ganar la vida, hay que ser un gran genio para ganar. Y bueno, lo convence y se hace arquitecto. Hay dos tipos fundamentales de estructuras que hace Pérez Piñero, ya terminada la carrera. Estas que son las desplegables. Aquí vemos el ejemplo que antes he comentado de Londres. Era un teatro ambulante que bueno, iba en un camión, se desplegaba por un sistema determinado con la ayuda de una torre, el camión se iba y se quedaba. Era un teatro para 1.400 espectadores. Con esto gana el premio que en Londres en el año 61, cuando todavía no era arquitecto, no había terminado. Esto ya acaba de acabar la carrera y ya empieza a hacer estructuras que, si bien es una estructura que tiene casi 10 metros de diámetro, podría considerarse una estructura útil y utilizable, pero sin embargo él siempre trabajaba, todo modelo que hacía lo consideraba un posible modelo a escala de otro mucho mayor. Lo ensayaba y los sistemas de cálculo que se llevaban era imposible de hacer el cálculo de esto. Incluso el cálculo geométrico es dificilísimo de hacer hoy día con los métodos que se hacen. Hay sistemas de desplegables que son más, pero los sistemas de Pérez Piñero son muy complejos porque diseña un nudo muy complejo, muy complicado, pero es que sin embargo tiene una ventaja, y es que no tiene incompatibilidad geométrica, que no es ahora cuestión de meterme en eso, pero el nudo de Pérez Piñero no tiene incompatibilidad geométrica, no tiene el efecto cáscara de huevo que yo llamo, que es el profesor Luis Sánchez Cuenca sí que sabe a qué me refiero. Este es el montaje de uno de los módulos del pabellón de 25 años de paz que he comentado que se hizo en aluminio. Este pabellón tenía casi 9.000 metros cuadrados y se proyectó, se fabricó y se montó en menos de 3 meses. O sea, fue una cosa verdaderamente revolucionaria para la época. No hay aquí fotografías, pero contrasta mucho el tipo de camiones y de coches de la época. Los 600 eran de los primeros y tal, comparado con ese tipo de estructura, pues era como que no había una diferencia que no era, parecía algo irreal, ¿no? Esto es otro sistema desplegable. Cuando la cúpula es muy grande, pues Pérez Piñero diseña un sistema que es que se prefabrica en taller varios módulos, se llevan al sitio, se abren en el suelo, se montan y luego, o sea, se despliegan in situ, se unen y ya se eleva la cúpula. Es un sistema. Él continuamente estaba dejando atrás y autocorrigiéndose, más que corrigiéndose, o sea, dejando obsoleto el trabajo anterior. Continuamente estaba mejorando a una velocidad tremenda. Yo ahora que estoy inmerso en investigaciones de este tipo, con estructuras concretamente de uno de los módulos y de los nudos que él hizo, trabajos que con un ordenador normalito llevan, pues voy a decir, 10 minutos, y la mayor parte del tiempo es metiendo datos. A él le llevaban, tenía que hacer una maqueta, que le llevaba 3 o 4 meses. Esta maqueta que tenemos aquí delante está hecha con piezas de bicicleta y pueden haber 4 o 5.000 bicicletas en esta maqueta, de frenos de bicicleta, trozos de cadena de bicicleta, y todo lo hacía no tenía, una cosa muy curiosa de Pérez Piñero, es que no tenía detrás ningún organismo, ninguna facultad ni ninguna universidad, sino simplemente era él haciendo arquitectura tradicional en su pueblo, pues podía trabajar un poco, sacaba dinero para luego hacer este tipo de investigación. Este es el módulo de la NASA, que era un módulo automático. Aquí en estas piezas de aquí es donde está la novedad, porque aquí en estos émbolos introduce un muelle, que es lo que hace que la estructura iba en la nariz del módulo lunar. El módulo lunar aluniza, iba a decir aterriza, en el centro del cráter, y automáticamente, sin la intervención de la mano del hombre, pues aquello se abre y se convierte, ya lleva incorporado el elemento de cobertura de plástico transparente, que inmediatamente pues se queda montado y permite intentar empezar a hacer una atmósfera incipiente en la Luna.
Aquí traigo un vídeo que, aunque no es este tipo de estructura, sí puede dar idea de cómo se mueven estas estructuras. No es el mismo tipo de nudo ni nada, pero bueno, sí que la forma de moverse les puede a ustedes de alguna forma indicar de qué estamos hablando. Es una cosa como que un poco increíble, ¿no? Sobre todo en aquella época la gente veía. Esto es otro sistema, esto de aquí, estos dos son las dos soluciones que da. También hacía papiroflexia, son dos modelos para el encargo que le hizo, o que se suponía que le iba a hacer la Navy. Son dos maquetas que hizo de los módulos Aquí hay un vídeo que no se ve porque era entonces... Este vídeo es un vídeo que hice de cómo funciona esta estructura. Este fue el último trabajo de Pérez Piñero, es este de aquí, porque recibió el encargo de ver la posibilidad de cubrir la plaza de toros de Campo Pequeño en Lisboa, ¿no? Y se trataba de hacer una cúpula que pudiera abrir y cerrarse, y él pues diseñó esto, que ahora parece ser el objetivo de una cámara fotográfica, que bueno, visto así, dice, joder, pues es de perogrullo, pues, pero claro, el convertir el objetivo plano en curvo y ser capaz de verlo, o sea, es complicadísimo, es darle la curvatura y el poder pasar de escala la maqueta que él hizo, que era una maqueta de unos 5 metros de diámetro, poderla pasar de escala ha sido verdaderamente complejo y todavía no lo... O sea, yo soy muy... Lo cojo, lo dejo, lo cojo y al final pues no se ha llegado a hacer una maqueta pequeña con este sistema. Luego están las cúpulas modulares, me estoy alargando demasiado. Las cúpulas modulares ya podemos considerar la del Museo Dalí, es una cúpula modular. Aquí está el trabajo que he comentado que estaba haciendo cuando empieza su relación con Dalí, que es la cubrición de estas tumbas de este museo paleocristiano. De aquí, se está viendo cuando muevo, ¿verdad? Sí. Esto es el Teatro de Festivales de España. Yo creo que esta foto la vio Dalí y quedó impactado. Fíjense la diferencia de un pueblo de Murcia de 7.000 habitantes que debía de estar, con su iglesia, su casa, no sé qué, y de pronto este elemento brillante montado allí, porque esta sí era realmente la primera cúpula geodésica que hacía Pérez Piñero. No sabía de la existencia de Fuller. Cuando él ve que yo lo llevé, porque mi abuelo me mandó a llevarle el periódico ya donde aparecía la cúpula de Fuller de Montreal del 67, se quedó sorprendido diciendo, pero bueno, llevo 3 años trabajando en una cosa que este hombre ya la sabe hacer desde hace mucho tiempo. No obstante, él superó a Fuller en el sentido de que Fuller montaba sus estructuras barra a barra y Pérez Piñero hizo una serie de módulos. El profesor Sánchez Cuenca sabe muy bien a qué me refiero. O sea, superó a Fuller en mucho, ¿no? Porque las estructuras eran autoportantes, no había que, no sé qué, era rapidísimo, no necesitaban de un equipo de gente súper especializado para montarlas, sino que, bueno, un equipo de gente medianamente, de muy poca gente, medianamente preparado, era capaz de montar aquello sin más ayuda, ¿no? Y bueno, pues ya entramos a la relación de Pérez Piñero con Dalí. Dalí tenía claro que él para su museo quería una cúpula y quería una cúpula geodésica. Él conocía a Fuller y quería una cúpula geodésica a lo Fuller. ¿Cómo conoce a Pérez Piñero? Pues lo dice aquí Dalí, a ver si se oye. ¿Cómo conoció usted a Pérez Piñero? Eso fue una serie de coincidencias. Yo no lo conocía en absoluto, porque en España se le conocía poco en el fondo, y yo era muy amigo de Westminster Fuller, el que hacía esas cúpulas. Yo propuse para el Museo de Figueras que Fuller hiciera una cúpula geodésica, y en este momento el director general de arquitectura, Lomas, me dijo, pero ¿por qué vamos a emplear a un americano cuando tenemos en España un chico que está en un pueblo de Murcia, pero que hace cosas mucho más atrevidas que el propio Fuller? Y Fuller me lo confirmó, dice, Piñero realiza cosas que yo no sabría hacer. Ah, le dijo Fuller. Me dijo Fuller, me dijo, tienen ustedes a Piñero que hace cosas, sobre todo esas cosas que yo no sé cómo se van a hacer. Entonces, naturalmente, me fui a Barcelona y allí encontré a Ricardo Belfield,
el cual me dijo, pues es un amigo mío, telefoneamos y se vino a Figueras y empezamos con un entusiasmo extraordinario la cúpula y después la vidriera. Esa vidriera que se despliega, como le he dicho, y que será únicamente, estoy seguro que la sola cúpula y vidriera en el Museo Figueras atraerá más turistas que todas las promociones que se pueden hacer en nuestra Costa Brava. Como siempre Dalí, siempre pensando en sus cosas. Bueno, aquí traigo la típica foto de Fuller que apareció en la revista Time, me parece que fue, y luego está en la carta, que no se lee bien, que es en la que Pérez Piñero le escribe a Dalí diciéndole que a través de Bofill, que se ha enterado que él tiene intención de cubrir el museo. Y dice, espero que si mi información es correcta, y en efecto a usted le resultan gratas mis noticias, pues espero que sea así, pues tendría extraordinario agrado en construir su cúpula tanto por la incondicional admiración que profeso por usted, tanto como por tener la ocasión de adaptar mis propias ideas a las que sin duda usted ya tiene sobre este asunto. En fin, es la carta que efectivamente se produjo. Aquí, vuelvo a decir, Dalí, este es un dibujo de Dalí del 64 que él tenía clarísimo que quería una cúpula y quería una cúpula a lo Fuller. Quería una cúpula, bueno, está dibujada por él, muy rápido, es un boceto, pero está claro que tenía un Peraltera mucho menor y tenía poco que ver con lo que realmente luego se hizo. Esto es un plano del proyecto original que desde el Ministerio de la Vivienda se le manda a Pérez Piñero para que estudie la posibilidad de construir la cúpula que Dalí quería. Y aquí se ve este círculo pequeño, el que hay aquí, ya está a lápiz hecho por Pérez Piñero, lo tenemos en la Fundación, y es donde Pérez Piñero empieza a trabajar en la idea de la cúpula. Una cúpula que es tangente en dos de los lados al cuadrilátero de la base, era una superficie compleja porque es un cuadrilátero irregular y bueno, pues había que adaptar, había que hacer la cuadratura del círculo, por eso al final lo resuelve, que eso sí lo terminó de hacer Pérez Piñero, que son las pechinas, aunque yo creo que son más bien trompas, que adaptan la planta del cuadrilátero a la superficie circular del apoyo de la cúpula. Y aquí es donde se ve, en el proyecto original, este era el dibujo de la cúpula que llevaba con la idea de Dalí, y aquí se vuelve a ver, hecho a lápiz también por Pérez Piñero, donde se plantea la idea que él quiere. O sea, aquí se ve perfectamente la cúpula en la que él piensa que es una cúpula peraltada con más de prácticamente 2/3 de la altura de diámetro. Es el origen del que la cúpula sea así. Aquí vemos un croquis donde él se hace sus pequeñas cuentas de eso y como consecuencia de esto aparecen las dos versiones que propone a Dalí. Una es la versión F6, que es esta de aquí, y la versión F12, que es la que efectivamente es una cúpula que tiene la frecuencia de una cúpula es el número de veces igual en las que se divide, eso lo explica muy bien Fede Luque, en las que se divide el lado, o sea, la arista del icosaedro, que es el que luego da lugar a la descomposición poliédrica de la esfera. Al ser de mayor frecuencia, pues claro, se ve como más redonda, más bola. Indudablemente presenta las dos posibilidades, pero Dalí, aquí vemos el momento de la presentación, esta es la cúpula F12 y Dalí elige la F12, que es la que se hizo. En este papel Pérez Piñero llevaba la F6, que ya le debía de haber dicho que no, que quería la F12. Hay que decir que bueno, siempre se ha comentado, yo he oído en algún sitio que se planteaba que incluso que en algún momento Pérez Piñero piensa que la cúpula que ahora es exterior era interior, la llamaban cúpula de colgar. Algo hay de cierto en el sentido de que al ir a cubrir la cúpula un espacio que era un antiguo escenario de teatro y pensar que del techo de la cúpula habría que colgar cosas, Pérez Piñero piensa, bueno, pues hago una cúpula interior que permita de alguna forma colgar elementos de peso, porque la cúpula exterior, la que llevaba los cristales, tenía tal esbeltez que era muy difícil o temerario el colgar de esos nudos, meterle cargas puntuales porque deformarían mucho la estructura.
No obstante, cuando a base de hablar con Dalí, que tenía muy claro lo que quería, pues seguramente le dijo, no, ahí no quiero colgar nada, y es lo que hace que la cúpula pase a ser la cúpula exterior, la que en un principio iba a ser interior pasa a ser exterior, porque Pérez Piñero piensa que es mucho mejor para temas de mantenimiento, etcétera, etcétera. Las cúpulas son independientes y trabajan de forma independiente, por lo menos en teoría desde el principio, solo que bueno, pues la interior es la F12 y la exterior es una F6 que abarca cada trozo, abarca dos, ¿no? Por llamar y utilizar un lenguaje coloquial. Esta es la única, de las poquísimas fotos que hay de cuando fallece Pérez Piñero, esta es la cúpula, la F12 interior, que está montada en Calasparra, probándose, porque vuelvo a decir que las barras que se utilizaban eran tan esbeltas, eran tan finitas, que no sabía si eso se iba a deformar de alguna manera y no iba a encajar luego, las últimas piezas no se iban a poder colocar. Sí funcionó muy bien, y aquí ocurre el fallecimiento de Pérez Piñero, y es cuando toma el relevo su hermano José María y se acaba y se hizo la cúpula exterior y se montó aquí. Aquí traigo, cuando Dalí, claro, no dice, hay mucho en el tema de la elección de Pérez Piñero, hay mucho de que uno de los problemas fundamentales era que traer a Fuller a España valía más dinero que la propia cúpula. Eso era real. Aquí, este es el presupuesto de la cúpula, que eran 2,5 millones de las antiguas pesetas. Pensar que estábamos hablando de 12.000 euros de ahora. Y los honorarios de Emilio Pérez Piñero, que viene aquí y que oferta son 20.992 pesetas, con un descuento del 50% que quedan en 10.000 pesetas. Es decir, que en los honorarios de Pérez Piñero por el proyecto y dirección de obra de la cúpula eran menos de 2.000 euros. Claro, eso, Fuller, el billete de avión de Fuller valía más de ese dinero, ¿no? Esta es una fotografía que cuando ya se montan las pechinas se trajeron en dos trozos, partidos de esta forma longitudinal, y se montaron aquí. Estos elementos eran elementos de doble T, no eran tubos, eran doble T, y sirvieron como, llamémosle armadura, pues no estaba calculado como tal, de una losa de hormigón que se fundió encima de, como podemos ver, ¿no? Aquí traigo ya una serie de fotografías de la cúpula. Esto es cuando se estaba montando, una vez hormigonado ese elemento de esa losa, y bueno, el anillo sobre el que luego se soldó la cúpula exterior. Estas son unas fotografías que hicimos en el año 2004. En el año Dalí se pensó en hacer una exposición en Madrid, Dalí Pérez Piñero, y se empezaron a hacer las gestiones. Llegué yo a venir aquí con un fotógrafo, y la Fundación Dalí amablemente nos dejó hacer una noche después de cerrar el museo, cosa que parece ser que es muy, muy rara, pues nos permitieron estar todo el tiempo que necesitamos haciendo fotografías de la cúpula, haciendo fotografías de la vidriera y todo para esa exposición. Lo que pasa es que era en el año 2004, cambió el gobierno, hubieron elecciones, cambió el gobierno y dijeron, pagaron los costes que se llevaban hechos, el trabajo que se llevaba hecho, pero retiraron el presupuesto y no se llegó a acabar la cúpula. No sabemos bien por qué. Quien lo pagaba era la Dirección General de Arquitectura, de entonces el MOPU de entonces. No dieron más explicaciones, simplemente algunas maquetas de Pérez Piñero que ya estaban en Madrid, pues se volvieron a Calasparra y ahí acabó todo. Esta es una de las fotografías que hizo, estas son fotografías de Antonio Cores, creo que es un gran fotógrafo y fue una de las fotografías que hicimos aquella noche. Esta es de día. Esta es una fotografía que hicimos de noche desde la torre, muy parecida a la que tú has hecho. Aquí el cura de aquí al lado fue muy amable con nosotros, nos dejó subir de noche, de día, a la hora que fuera, porque Antonio Cores necesitaba hacer una fotografía de la cúpula teórica en el teórico segundo anterior a la aparición del primer rayo de sol al amanecer. Y bueno, eso nos hacía levantarnos a la hora, hoy no lo hemos pillado porque había una nube y no sé qué y tal. Bueno, al día siguiente, y bueno, pues ahí anduvimos, y el cura nos abría la puerta, porque no se fiaba, no nos dejaba la llave, y él decía, y a las 6 de la mañana levantándolo todos los días. Esto es una foto muy bonita de la parte de arriba, de la que todo el mundo hace, ¿no? Esta es la que hacemos todos. Está hecha por Antonio Cores.
esta es mía, no es de Antonio Cores. Esta es una foto que no he visto por ningún sitio. Fíjate que curiosa la dualidad de las dos. Estoy ahí tendido, como os tendéis todos, solo que yo vi también aquella, que fijaros que se ve muy bien. Esto es otra foto desde ahí fuera, que me parece que la hice yo también, y fue esa noche. El traer tantas fotos de estas es un poco homenaje a la Fundación y agradecimiento el que nos dejaran hacer un trabajo que yo creo que era muy, muy bueno, ¿no? Esto es desde este edificio que hay exterior tan alto que te comentaba antes, al profesor Luque le comentaba que estuvimos haciendo, y es un poco la culminación de la frase que me dijo el alcalde de Figueras en la primera vez que estuve, en el año 2004, que me dijo, lo he comentado a varios ya, que me dijo aquello de, cuando yo le decía lo bien que me trataban en Figueras, me dijo, hombre, Emilio, ten en cuenta que para nosotros la cúpula es nuestra Torre Eiffel. Y bueno, pues de alguna forma efectivamente es la imagen del museo, pero también el perfil de la ciudad, ¿no? Hay sitios desde donde se ve la ciudad completa, y se ve otra foto, aquí la cúpula flotando al lado del campanario de la iglesia donde habían bautizado a Dalí. Esta es desde la torre, creo, de la iglesia. Y bueno, aquí ya por último traigo un ejemplo que está en la cúpula original y está en la nueva, ¿no? Obviamente la nueva tiene una capacidad técnica que no tenía la anterior. Hay curiosidades. Cuando se hizo esta cúpula, me acuerdo que me llamaron, no sé quién me llamó, y me dijo, oiga, es que hemos calculado con elementos no sé qué, con no sé cuántas cosas, y nos salen las mismas secciones de tubo que tenía la anterior. Digo, pues claro, si tienes una maqueta, ¿para qué quieres hacer? Habían cosas muy chocantes, ¿no? Una de las cosas primeras que me dijeron es que hemos contado que tiene 3.000 no sé cuántos triángulos, si no son todos iguales. Digo, pues naturalmente no pueden ser iguales. Lo raro es que fueran iguales, ¿no? En fin, cosas de ese tipo que pasaron. Esta es otra foto, y ya voy a empezar a hablar de la vidriera. La vidriera, como sabéis, es un encargo que Dalí le hace expresamente, y le dice que él quiere cerrar eso, pero que tiene que le haga algo, alguna estructura desplegable. Le había regalado a Dalí ya aquella pequeñita que hay allí, y Dalí le dice que quiere algo así, pero que cierre la boca del escenario, ¿no? Y bueno, pues este es el anteproyecto que le hizo. Luego José María Pérez Piñero y yo hicimos un proyecto completo y tal, pero aquello no sé por qué, pues no llegó a término. Aquí traigo una carta en la que me cuesta mucho trabajo leer. Dice, Salvador Dalí, dirigida a Salvador Dalí, el que me pidierais, señor, el 19 de octubre en Figueres, una vidriera hipercúbica plegable, legítima, fue para mí, al tiempo que un desafío, el grano de levadura que me haría encontrar la realización de lo que en principio parecía imposible. La solución in mentis la tuve tan solo 12 horas después. En fin, es para que vean cómo había una relación entre Dalí, le trataba de vos y de usted a esto. La vidriera, he oído también que, bueno, que se la presentó en Cadaqués o se la presentó en Figueras. No, la vidriera se le presentó en París. Y bueno, pues aquí vuelvo a traer a Dalí, que cuenta un poco cómo fue el tema. El llevarla a París, ¿por qué lo llevaron ustedes a París? Porque estas fotos que están superpuesto contra la Torre Eiffel. No, porque el entusiasmo de Piñero no tenía límites. Entonces me dijo, acabo de terminar la vidriera. Y dijo, muy bien, pues lo vamos a ver. No, se la llevo a París para que la vea. Entonces la pusimos en un camión y la presentamos delante de esa otra estructura maravillosa de la Torre Eiffel, y después delante de Notre Dame, y por eso ahora la Croix llega en avión especial para llevar unas fotografías en las cuales se ve la rosácea de Notre Dame y enfrente la estructura reticular y cúbica de Emilio Piñero. Que es una foto preciosa esta, verdaderamente. Y además en colores, y se podrán utilizar para el homenaje. Son unas fotos que ahora enseñaré, que hizo Marc Lacroix en Francia. Este es el telegrama en el que Pérez Piñero le manda a Dalí, que le dice, llegamos hacia sábado noche, vidriera perfecta, apertura automática aprobada, Pérez Piñero. Le escribe a Dalí y le dice que llegan, ¿no?
Estas son unas fotos de Dalí, unas de las fotos que les hizo Lacroix. Aquí vemos a Pérez Piñero que estaba verdaderamente feliz, ¿no? Aquí vuelve a hablar Dalí. El Museo de Figueras, que en el fondo es una cruz hipercúbica y que es la primera estructura cinética, porque está calculado de manera que cuando está plegada es un cubo y se verían, como que yo estoy pintando ahora, los cristales, habría una serie de efectos de lo que hoy se llama op-art, o sea, de imágenes que hacen moire, que se superponen, casi ininteligibles. Y en el momento en que la cruz estará, porque eso se va a efectuar más que nunca, todos tenemos que velar para que la maqueta que está en Figueras sea realizada. En el momento en que está completamente abierta, aparecería la Santísima Trinidad, que es uno de mis sueños metafísicos más importantes. Y naturalmente, en este momento queríamos poner la maqueta en el museo como un documento, pero ahora yo voy a edificar en el museo una capilla conteniendo la maqueta, o sea, institucionalmente concebida de una manera litúrgica, que es lo que merece esta maqueta, que ahora se ha vuelto súbitamente y desgraciadamente histórica antes de tiempo, porque lo hubiera sido, pero ahora ya lo es. Bueno, pues ha explicado mucho mejor que yo Dalí en qué consistía la maqueta. Son una serie de cristales que se pliegan solidariamente con una estructura desplegable plana y que se trataba de cerrar y abrir la boca del escenario que tenemos aquí. Yo cada vez estoy como más, me perdonáis, pero como más abrumado por el sitio donde estoy hablando. Estas cosas no con tanta vídeo, que no los había puesto prácticamente nunca, pero las he hablado muchas veces, pero es que hoy es un día especial y el sitio es un sitio especial. No me cansaré de agradeceros a todos el que haya sido posible. Aquí hay un dibujo que hicimos un compañero y yo donde se ve un poco cuál es el sistema. Es una estructura que se despliega y solidariamente con ella pues se despliegan unos planos que bueno, parece absurdo, pero es como una forma muy inteligente de plegar un plano, ¿no? Estas son las fotos que Dalí comenta que hizo Marc Lacroix tanto en la fachada o delante de la fachada de Notre Dame, como en sus distintas posiciones, como delante de la Torre Eiffel. Lo que no dice Dalí ahí es contado, pues uno de los Pérez Piñero va a París acompañado de tres ayudantes suyos, porque Pérez Piñero siempre sus operarios eran sus amigos de la infancia, trabajaban con él. Y se lo llevó a París para no ir solo y que le ayudaran a montar la maqueta para presentársela al pintor. Y bueno, uno de ellos, no sé cómo, pues Dalí, él dice que sabe tocar el tambor, porque en la Semana Santa de cuando era joven tocaba el tambor. Y lo que no dice Dalí es que en el camión montó al minero, que era el que pintaba las estructuras, le buscó un tambor y iban por París con el camión aquel y el minero tocando el tambor en procesión, como si fuera un Cristo de una procesión de Semana Santa en Sevilla, ¿no? Una cosa verdaderamente, debió ser verdaderamente surrealista, ¿no? el asunto. Esta es en la Expo de Sevilla, en el pabellón de Murcia, a mí me encargaron y una de las cosas que se hicieron allí de Pérez Piñero, además de una exposición, pues fue una maqueta ya a tamaño real. Este es el tamaño aunque más pequeña, pero era el tamaño más o menos que tendrían los tubos de la que se hubiera hecho aquí. Los cristales aquí ya no son como la maqueta que tienen arriba la fundación en la capilla, sino son de 1 metro por 1 metro. Aquí los cristales ya son de 1 metro por 1 metro. Esto se puso en el techo del pabellón y se abría y cerraba cada 3 minutos. El problema es que era una máquina muy complicada porque por temas técnicos el techo era inclinado y aquello exigía un esfuerzo extrañísimo porque el centro de gravedad de la maqueta subía y bajaba, en fin, y como no la engrasaban de vez en cuando, pues tenía que ir allí a subirme al falso techo y engrasarla, pero la verdad es que funcionaba muy bien.
Aquí no hubiera tenido esos problemas porque aquí, al estar la estructura en un plano vertical, el centro de gravedad de la estructura no cambia de altura, con lo cual no necesitan, el esfuerzo que se necesita para abrirla y cerrarla es mínimo, ¿no? Simplemente vencer el rozamiento y poco más. ¿No, profesor? Bueno, y ya para acabar, para no extenderme demasiado, había otro proyecto que yo le llamo el Dalí Promotor, que no sé si se sabe o no se conoce o no, él lo explica aquí, y es Dalí estaba como muy emocionado con las estructuras de Pérez Piñero, sobre todo las móviles. A él cada vez que las veía debía de sentir algo especial. Esto es una carta que estos señores de Ampuria Brava, que eran una empresa que se dedicaba a la compraventa, lo que llaman ahora una inmobiliaria. Señor Emilio Pérez Piñero dice: muy señor nuestro, de acuerdo con lo hablado en su reciente visita a la Ampuria Brava, adjunto le remitimos planos de la parcela de don Salvador Dalí y sección de la mota del río Muga, a la espera de sus noticias y tal. Dalí ya habían estado hablando de de hacer una promoción y llenar toda la Ampuria Brava de cúpulas. Aquí no me lo invento. Piñero, además, con su generosidad total, había regalado a mi esposa Gala una pequeña cúpula que vamos a instalar en un terreno en Ampuria Brava, para demostrar lo maravilloso que sería todo el Golfo de Rosas rodeado de esas cúpulas transparentes que serían como erizos de mar neoplatónicos, en vez de esas horribles construcciones que parecen cajas de zapatos de cemento que van a destrozar toda nuestra geología. O sea, sería maravilloso ver todo brillar lleno de, exactamente como diamantes. Hagamos un compromiso: diamantes erizos de mar. Este es un vídeo muy malo, pero este es la cúpula de la que habla Dalí, que Piñero dice que Pérez Piñero le había regalado. Al final las relaciones no siguieron, no sé muy bien, y bueno, pues la cúpula es una de las piezas más importantes que tenemos en la fundación. Fijaros cuando Dalí veía esto. La cúpula se está moviendo sola. Simplemente este tipo de cúpulas, Dalí piensa en ellas para que sean transportables desde un helicóptero. Simplemente cambiando, dependiendo de la familia de nudos desde la que se cuelga la estructura. Si se cuelga de la capa de nudos inferior, la estructura, al tirar de ella, se abre sola, o sea, sin intervención de la mano del hombre. El vídeo no termina, pero simplemente por el hecho, y luego hay un modelo de estructura que queda rigidizada automáticamente. Y luego, dependiendo, vuelve el helicóptero, se cuelga la estructura de otra familia de nudos, que son los de la cara exterior de la cúpula, y simplemente por el hecho de tirar de ella, la estructura se recoge sola, sin intervenir nadie, igual que es lo que antes comentaba, que no tenían incompatibilidad geométrica. O sea, la estructura se mueve sola simplemente por la acción de la gravedad. Luego ya, para terminar, un poco de cosas anecdóticas de la relación que había entre Dalí. Esto es el restaurante del Hotel Durán. Bueno, pues Dalí cenaban allí, Dalí le firmaba la carta y se la regalaba. Aquí son unas palabras de Dalí, una cosa que se le ocurre, que está también en la exposición del profesor Luque. Esto es un cartel que Dalí hace para el Estado, no sé muy bien qué era, y bueno, no se ve bien porque Dalí, era la época en que empezaban los rotuladores y a Dalí le debían de gustar los rotuladores, y está la dedicatoria hecha con rotulador y se estaba perdiendo, ¿no? Se está perdiendo la firma. Aquí aparece, como ven, la cúpula, la versión F12 del museo. Esto es antes de empezar a hacer la cúpula, y pone: a Piñero con un gran abrazo, Dalí, 1971. Este es el número 4. Esto era una litografía, iban numeradas todos, y este es el número 4 de la serie que se hiciera. Aquí vemos en fotos de una reunión que tiene Dalí con una serie de señores que no sé quién son, y Pérez Piñero. Este es el libro en el que
en esta reunión le iba a regalar Dalí a Pérez Piñero, y en él aparece la dedicatoria que ahora después veremos en la contraportada, no contraportada, sino en la primera página del libro. Dalí le hace un dibujo que ahora veremos que está también en la exposición del profesor Fede Luque. ¿Hasta qué punto Dalí bueno, pues apreciaba o quería a Pérez Piñero? Que estos son los colaboradores de Pérez Piñero que fueron con él a París a llevarle la maqueta. Este es el minero, este de aquí es el que sabía tocar el tambor y anduvo tocando el tambor. Este era un poco el jefe de herreros, el que era el que más sabía del tema, era un profesional de la... Bueno, un profesional que Pérez Piñero tenéis que tener en cuenta que cuando a estos profesionales que eran sus amigos hacían carpinterías de aluminio y muchos de ellos a los milímetros le llamaban rayas. Entonces decían 1,32 y 3 rayas, y eran 132 centímetros de 1.322 milímetros, ¿no? El hacerle a esa gente entender que esa raya había que trabajar y dividirla en 10 partes iguales que eran décimas de milímetro y trabajar con esa precisión ya era una labor importante la que hacía, ¿no? Y el hecho de que Dalí se quisiera retratar con ellos, pues, y a cada uno de ellos le regaló una foto de esta, pues dice mucho del cariño que le podía tener. Este es el libro que os comento, y aquí es una cosa, yo he escrito alguna cosa sobre esto y bueno, no viene a cuento de decir muy eso, pero es Dalí, que era bastante irreverente. Dice: Piñero, vos sois el cristalizador legítimo de San Pedro, sobre la piedra en que edifico nuestra única iglesia. Entonces, no solamente, si os dais cuenta, la cara de Jesucristo es la fachada del museo, la corona es la cúpula, y los obispos van en peregrinación, ¿no? Si os acordáis del dibujo del 64, donde Dalí pinta o dibuja lo que él quiere, la idea que tiene del museo, allí no eran obispos, pero eran angelotes los que iban en peregrinación al museo. Pero claro, aquí en Dalí no se compara con el apóstol, no se compara con San Pedro, se está comparando con Jesucristo, porque al que nombra apóstol, al que nombra San Pedro es a Pérez Piñero. Le dice: vos sois la piedra sobre la que edifico nuestra única iglesia. Y ya por último, estos dos dibujos los llevaba Pérez Piñero cuando tuvo el accidente. Pérez Piñero venía de ver a Dalí, la noche antes la había pasado en Cadaqués, y el día antes había tenido una reunión con Dalí, durante la cual llegó Marc Lacroix y su mujer, que fueron los que me contaron lo que pasó en esa reunión. Bueno, esta es un gran abrazo en su homenaje, porque ya a Pérez Piñero le iban a hacer un homenaje en el Ministerio de la Vivienda, y ese fue el homenaje que luego pasó a póstumo, porque fue cuestión de días. Y Dalí, cuando Pérez Piñero le comunica lo del homenaje, Dalí ya le hace la dedicatoria dándole la enhorabuena. Y aquí esto es, no sé si estará en algún sitio dicho, yo no lo he dicho casi nunca, ¿no? Dalí le encargó Marc Lacroix había ido a llevarle el resultado de este trabajo que Dalí le había encargado tiempo atrás, y hacer un trabajo de 3 días, 2 o 3 días de reportaje fotográfico, un trabajo de fotografías de Dalí, retratarse y hacer sus cosas con su fotógrafo, uno de sus fotógrafos. Dalí le había dicho a Lacroix que quería que le hiciera un retrato en el que debía de aparecer las dos caras de Dalí y la H de hermetismo. La afición, el Dalí, el Pentágono, el tema del Pentágono, el hermetismo, tiene una cierta componente esotérica que yo creo que tenía el personaje, ¿no? O pretendía tener. Bueno, pues aquí se ve la H de hermetismo y las dos caras de Dalí, una por un lado y por otro. Marc Lacroix trajo eran 4 soluciones o 4 propuestas que yo las he visto, y se las dio a Dalí delante de Pérez Piñero. Y Dalí,
que ya estaba muy emocionado con Pérez Piñero, ya eran muy amigos, ya habían hablado de todo, todos los he contado y alguna cosa más, como por ejemplo quería que Pérez Piñero le hiciera una reproducción del Hércules Farnesio de la Real Academia de Bellas Artes de Madrid, que le encantaba parece ser que le encantaba esa obra y quería que Pérez Piñero se la reprodujera para el museo. Y bueno, pues Lacroix plantea los 4 dibujos y Dalí le dice a Pérez Piñero, elige uno. Y Marc Lacroix dice, claro, eligió el mejor. Con lo cual, los dibujos, Dalí se lo dedica a Piñero en 1972 y este trabajo está, no en la fundación, está en mi casa. Y aquí está firmado, lleva la firma de Marc Lacroix, 72. Y el resto de dibujos, o sea, las otras 3 fotografías no se las queda Dalí, porque claro, la mejor se la llevó Pérez Piñero y se quedó Dalí sin la respuesta a su trabajo. Luego, en una reunión que tuvimos con Marc Lacroix en el año 2004, aprovechando el viaje que vine, Marc Lacroix, el señor estaba ya en su último momento, todavía vivió bastante tiempo, pero ya estaba bastante delicado, tenía momentos de lucidez o no, y quiso regalarme el trabajo. El trabajo era una cosa verdaderamente increíble, porque entonces no se trabajaba con el Photoshop, eran una serie de composiciones que él hizo con negativos, varios negativos, jugando con ellos, aplicándoles líquidos y química y no sé qué, y quiso regalarme ese, pero vamos, yo le dije que a su mujer, que su mujer verdaderamente era encantadora, con nosotros se portó increíblemente, y le dije, mira, pensarlo bien, yo encantado por tener esto, pero ahora mismo no lo puedo coger, pensarlo y me lo dais. Y ya así quedó la cosa y no me lo dieron, ¿no? Y por último, fruto de esos días de trabajo, esta es una fotografía que le hizo al día siguiente, parece ser que Marc Lacroix le hace al día siguiente a Dalí, en la que Dalí dijo que quería que esta fotografía se conociera porque es la cara, le llamó algo así como la cara de la muerte o la cara de no sé qué, donde, según Lacroix, que estaba también presente con él cuando estaba haciendo una sesión de fotografía, cuando le llega la noticia de que Pérez Piñero ha fallecido en un accidente de coche, cuando venía de su casa. Y cuando Gala le había dicho a Pérez Piñero, ten cuidado porque el coche que llevas es como llevar una pistola cargada apuntándote a la sien. Le hizo una cruz en la frente de no sé qué y tal. Y entonces tiene el accidente, fallece, se mata en el accidente y Pérez Piñero, y Dalí queda descompuesto por todo, ¿no? O sea, el cariño que le tenía, no sé qué, la preocupación de pronto, ¿y ahora qué pasa con mi museo? Y esta fue la cara que quedó. Y bueno, pues ya aquí acabo y no sé, creo que me he extendido demasiado, pero os pido disculpas y de nuevo, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Esto es un aplauso de rockero que no me merezco, entre otras cosas porque no puedo hacer otra, ¿no? No traigo preparada otra, pero el mérito es de Dalí, de Pérez Piñero y de los que, vosotros por estar aquí y de los que han permitido que esto sea posible. Los que sabemos y entendemos de Dalí, aquí hay muchos entendidos, yo creo que pocas veces, digamos, hay aportaciones nuevas a Dalí y hoy hemos aprendido bastantes cosas y además debajo de la cúpula creo que es el menor homenaje que se le podía hacer realmente a tu padre. Y por tanto, muchas gracias. Entre otras cosas, por ejemplo, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, este detalle que has explicado de Ampuria Brava. Ampuria Brava es esta conocida organización de aquí, donde se sabía que Dalí tenía una parcela porque se la habían regalado, pero no había trascendido que Dalí hubiese tenido esta idea de construir también una cúpula en esta parcela. Supongo que hay también algunas preguntas. Déjame preguntarte algunas curiosidades que
que a veces han circulado sobre todo este proyecto. Y una de ellas, por ejemplo, siempre se ha dicho que cuando en el momento de la muerte de tu padre por accidente, efectivamente hubo una preocupación de qué pasaba con esta cúpula, y se ha dicho y se ha escrito que cuando se interesaban por la cúpula estaba medio montada, se decía, en un corral en Calasparra. No sé si era un corral o era en un patio, ¿dónde se hacían estas pruebas? Bueno, realmente no era un corral. Lo que pasa es que dependiendo de la mentalidad o del nivel de la persona que lo observa, podía considerarse un corral. La cúpula del taller de Pérez Piñero estaba en una casa, en una antigua casa que era de su abuela, de la madre de su padre, y esa era una casa grande, grande, y que tenía un huerto de naranjos y un huerto. Y Pérez Piñero, su padre lo deja rehabilita un poco la casa y monta en esa casa, monta su taller, y lo que era huerto, pues lo convirtió, quitó el arbolado que había y le puso un piso de hormigón que realmente era donde se trabajaba y donde se montó la cúpula. Estaba preparado porque la idea suya era convertirlo en una nave, o sea, tenía que hacerlo poco a poco porque él no tenía otro medio de ingreso que su arquitectura tradicional y alguna obra que hacía. Hay que tener en cuenta que del Pérez Piñero, en todo lo que se habla y lo que solo ejerció la profesión 10 años, o sea, ejerció la profesión, tenía 36 años cuando fallece. Entonces, él ese espacio pensaba cubrirlo con cúpulas muy parecidas a las de... Estaba ya preparando cubrirlas con las cúpulas parecidas a las del Museo Paleocristiano de Tarragona. Entonces, bueno, pues se habla de un corral, pero no era un corral. Era su taller, que todavía parecía un corral, ¿no? Pero no lo era. Usted tenía en aquel momento 15, 16 años, creo. ¿De qué forma participa en la construcción final, digamos, de la cúpula? Porque, digamos, quien lo dirigió finalmente fue su tío, el hermano, ¿no?, de Pérez Piñero, pero usted ha explicado que estuvo allí encima también. Sí. Bueno, los pueblos se funcionaba de otra forma. Figueras es una ciudad, Calasparra era un pueblete. Cuando Pérez Piñero se iba de viaje, pues yo hacía novillos, se llama así, no sé si se llama aquí, o sea, faltaba al cole y me iba al taller, que allí habían 2 o 3 operarios, dependiendo de si había un poco más de trabajo o menos, y me daban vidilla, pues yo les compraba, me mandaban a por tabaco, a comprar el almuerzo, no sé qué, esa gente pues me daba vidilla. Y yo de siempre había vivido el mamado, este tipo de estructuras, pero desde el principio, de cómo se hacían. Fallece Pérez Piñero y, bueno, pues se encuentra la familia con ¿qué hacemos? José María era ingeniero y había colaborado con él haciéndole cálculos y haciéndole cosas y sabía por dónde iba el tema. Pero Pérez Piñero tenía un problema, Pérez Piñero José María, y es que era un tío muy inteligente, sabía, bueno, trigonometría, yo no conozco a nadie, tampoco conozco a mucha gente, pero sabía, era un tipo muy especial. Pero no podía estar sentado, era un tío muy nervioso, y que no podía estar sentado. Entonces no habían calculadoras, era todo a mano. Esto se hacían con tablas de logaritmos, ¿no? Hoy día, desgraciadamente, la mayoría de los estudiantes pues, no saben lo que son las tablas. Yo lo cuento, lo dicen, ponen cara de haba y digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No es ni bueno ni malo, son otras fechas, otra época. ¿Qué le pasa a José María Pérez Piñero? Que no puede sentarse a hacer cuentas, a hacer números, y entonces necesitaba una secretaria. Pero claro, la secretaria tenía que saber ecuaciones, si no ecuaciones diferenciales, casi. Y entonces me coge a mí. Yo estaba haciendo el último curso de bachillerato y rápidamente pues, me termina de enseñar a integrar como puede, me da un curso intensivo de resistencia de materiales con el Timochenko, que nunca logré enterarme de una palabra de todo aquello, y me coge de ayudante. Y bueno, pues el cálculo del geométrico de la segunda capa estaba sin hacer y había que hacerlo rápidamente porque mi madre dijo José María se pone a las órdenes de ella y el tema económico, no sé qué, tal, el problema había porque el taller se deshizo, hubo que volverlo a hacer, en fin, había una serie de gastos que sufragar que no estaban previstos en ningún sitio. Pero Consuelo dice, yo el dinero, recibí un dinero de
un seguro de que teníamos los que tenemos arquitectos del colegio, no sé qué, y que con ese dinero acabó ella la cúpula, ¿no? Y gracias a eso está la cúpula, pues se puso aquí. ¿Y cómo participé? Pues ayudándole José María. Mi padre había comprado una calculadora así grande, que al arrancar tardaba mucho, que hacía raíces cuadradas. La raíz cuadrada había que hacerla de 0,14 decimales, porque era un coseno cuadrado igual a, que era el coseno director de las barras, de las puntas de las barras. Cada barra tenía 3 cosenos directores en cada punto y había que hacer 6 raíces cuadradas. José María dice, hazte las raíces cuadradas, pero claro, él se iba al casino y yo me quedaba haciendo raíces cuadradas con 0, en el mes de julio, 14, 15 años y 16 decimales. Me metía y lo hacía en la calculadora. Pero José María Pérez Piñero, una vez que decía que la calculadora se equivocaba, porque yo creo que fue él el que se equivocó al darle al número, le comprobó a la calculadora y se había equivocado. En definitiva, me descubrió y me hacía hacerle la raíz cuadrada con la prueba. O sea, igual que en la prueba del 9 para las divisiones, pues, y así participé un poco. Me he alargado, pero esa fue un poco mi participación en el tema. Una cuestión, en algún sitio se había escrito que inicialmente Dalí había pedido que los vidrios fuesen de colores y que sí. Pérez Piñero fue el que hizo cambiar de idea. Se lo he contado antes a no sé quién. Dalí, igual que tenía muy claro lo que quería, yo creo que tenía, y él pensaba en un caleidoscopio, él hablaba mucho de ese tema, o parece que hablaba. Entonces él había pensado en cristales de colores. De hecho, Pérez Piñero llegó a tener muestrarios de policarbonatos, no eran policarbonatos, eran metacrilatos de colores. Pero yo recuerdo, yo siempre andaba encima de él comentarle a su hermano en algún momento, tú fíjate Dalí que quiere cristales de colores y eso puede tener el problema de que sus pinturas que se expongan debajo cambien, o sea, eso de alguna forma va a influir o a distorsionar los colores de las pinturas. Y así quedó el tema. Y cuando José María Pérez Piñero monta la cúpula, Dalí sacó el tema y fue José María el que le dijo a Dalí, pero tenga en cuenta que puede ocurrir esto, que los colores de los cristales de colores distorsionen lo que hay debajo, los colores de lo que hay debajo. Y parece ser que eso dio lugar, dijo, pues los quiero todos transparentes. Lo que pasa es que él dijo, y de hecho la antigua cúpula lo tenía, la original, que los pentágonos no eran transparentes. O sea, él, buscando siempre lo del pentágono, el 5, los pentágonos estaban hechos de metacrilato translúcido. O sea, los pentágonos estaban marcados en la cúpula original. Y una última cuestión, y luego si hay alguna pregunta más. El gran proyecto de hacer esta vidriera, que creo que estaba prevista de 16 metros por 10 metros, de hecho fue una de las grandes obsesiones de Dalí, porque hasta los últimos días antes de morir iba diciendo que era un proyecto pendiente, y hay la historia conocida que en el momento en que el ayuntamiento estaba a punto de comprar la torre, que luego fue torre, que se llamaba Torre Gorgot, que luego Dalí llamó Torre Galatea, hubo un momento en que se paró la compra porque Dalí pidió que los 20 millones de pesetas que en aquel momento daba la Generalitat, que se invirtiesen en la vidriera, diciendo, no, prefiero que se haga la vidriera antes que comprar la Torre Galatea. Y es evidente que imaginarse esta vidriera desplegable, sí, la verdad es que hubiese sido realmente espectacular. No sé si hasta qué punto, digamos, este proyecto había avanzado más, ¿no? Porque Dalí inicialmente hablaba de que fuese la figura de un Cristo el que se abriese, pero en cambio en la maqueta final, la que va a París y la que está expuesta en esa sala del templete que él llamaba de Bramante, es un dibujo distinto el de Dalí. No sé, digamos, hasta qué punto había avanzado este proyecto. Bueno, me has preguntado varias preguntas en una. En principio, lo que él habla, en el vídeo habla de que él el proyecto que tenía era cuando se hiciera la grande, la maqueta, no la maqueta, la vidriera real, él ahí tenía pensado pintar la Santísima Trinidad. No la cruz hipercúbica, sino la Santísima Trinidad.
Lo del Cristo y ¿Pero qué entenderíamos por Santísima Trinidad? ¿Qué entenderíos por Santísima Trinidad? Pues sí, suponiendo que lo entendiera él, que creo que sí, pero yo desde luego no lo sé. Era la Santísima Trinidad, lo dice Dalí. Lo dice en el cuadro. Y luego la otra, en la maqueta, pues al fallecer Pérez Piñero, de pronto él lo ve y lo que hace es que pintó lo que hay. O sea, pintó esa maqueta pues con la pintura que hay. Es decir, que no tiene nada que ver, la pintura la hace para que la maqueta se vea y con su pintura moviéndose, y otra cosa es lo que él pensaba hacer. Y la tercera pregunta, o no sé, es cómo quedó el proyecto. El proyecto se llegó a hacer y se visó en el Colegio de Ingenieros de Murcia, me parece, y se mandó a la Fundación. Y lo que no sabemos, no sé si hay alguna carta entre José María Pérez Piñero y la Fundación, pero no se llegó a hacer, no sé por qué. El presupuesto del proyecto creo recordar que estaba en torno a 5 millones de las antiguas pesetas. El proyecto de ejecución. Otra cosa es que, como saben los técnicos, o sabéis, los presupuestos de ejecución material y luego las realidades son otra cosa, ¿no? Pero no te puedo decir más. El proyecto se hizo, lo dirigió José María y lo dibujé yo, o sea, que se hizo. Una duda, ¿se hubiese abierto hacia el interior o hacia el exterior? Yo creo que lo suyo, eso no se planteaba en el proyecto, pero yo creo que la cara interior de la maqueta, de la estructura, sería el interior, sería el plano que tenemos. Es decir, el paquete de vidrios plegado estaría hacia el exterior. Eso es lo que entiendo, que parece lo más lógico, pero bueno, que se podía haber puesto de cualquier forma, ¿eh? Lo único que hubiera necesitado es hacer una pequeña obra de cimentación del elemento principal de la cruz, porque él lo que quería era una cruz. Lo que sí tenía claro Dalí es que quería una cruz. Y entonces el anclaje de la cruz al suelo pues era la única obra que realmente había que hacer en ese momento. No sé si a lo mejor hubiera resultado por cálculo, por viento o por algo, a lo mejor haber anclado los brazos de la cruz a los laterales, pero vamos, eso ya hubiera sido una cosa como de posterior decisión. Y siempre hubiera sido decisión de Dalí, porque volvemos a decir que él tenía muy claro todo lo que quería, ¿no? ¿Alguna pregunta del públic? Perdón. Gracias. ¿Cómo conseguía el material para hacer las construcciones en un pueblo tan pequeño? Porque para hacer una cúpula de estas dimensiones, ¿había alguna industria cerca o cómo...? No, el material lo compraba en Murcia, en la capital de la provincia, que era, pues compraba hierro, compraba el material en material, y luego en su taller, en este taller que he nombrado antes, él tenía sus operarios que eran los que se encargaban de hacer bajo su dirección. Pérez Piñero era un personaje que tenía una habilidad manual enorme. Entonces, normalmente cuando cogía a un operario lo enseñaba primero a trabajar, lo enseñaba a soldar, él sabía soldar perfectamente y lo enseñaba a hacer todo lo que tenía que hacer, y luego pues estaba muy encima de la fabricación, ¿no? De la dirección de la fabricación. No sé si es lo que me preguntas, pero... O sea, lo compraba el tubo en barras, lo cortaba y lo fabricaba, ¿no? Hola, buenas noches. Esta conferencia yo creo que ha sido emocionante para entender todo el proceso de trabajo de la Emilio Pérez Piñero. La presentación que se hizo en París en 1972 del desplegable, yo pude recoger el testimonio del Marc Lacroix y me explicó que fue como un gran esdevenimiento, fue un momento muy importante que lo vivieron de forma muy intensa, tanto Marc Lacroix como su padre, sus colaboradores y el trabajo de equipo que se formó. Yo creo que se puede considerar Pérez Piñero como un engranaje más muy importante a la hora de trabajar el Teatro Museo Dalí. Yo no sé de qué forma, claro, usted era muy jovencito, pero de qué forma su padre, hubo una conexión muy directa con Dalí en estos años de trabajo intenso, y después cuando Dalí, pues como usted ha contado, tiene noticia del desgraciado hecho de la muerte de su padre, esa fotografía que usted nos ha enseñado, ¿no? que Dalí tituló como La constante trágica de la muerte. Pues eso, sí, es que sabía que era algo así, pero no lo tenía claro. Y que de hecho yo creo que también refleja esta conexión íntima de Dalí, que también
sucedió en paralelo con la conexión íntima con Marc Lacroix, que eran colaboradores que trabajaban con este pensamiento más científico de la ciencia, ¿no?, que en ese momento impulsaba Dalí, ¿no? Y bueno, más que todo, felicitarle por la conferencia, que ha sido magnífica y que nos ha dado a conocer muchos datos inéditos, ¿no?, y muy importantes, y una reivindicación de Pérez Piñero como un gran arquitecto, pero también como un gran colaborador de Dalí directo en ese momento, y yo creo que de alguna forma también formaron equipo con el mismo Marc Lacroix. Yo no sé si un poco esta reflexión usted la pueda compartir. Sí, la comparto totalmente. Yo creo, no sé si lo he llegado a decir o se ha llegado a intuir, yo creo que entre Dalí y Pérez Piñero se establece una relación que ya no es, por supuesto, desde el principio Pérez Piñero hacia Dalí una admiración. Luego Dalí ya es una admiración mutua, y luego llegó incluso a lo que voy a decir quizás sea atrevido, pero de alguna forma había como una relación de paterno-filial. O sea, Dalí, que era sensiblemente mayor en edad que Pérez Piñero, le coge un cariño especial. Hay un trocito muy pequeño de vídeo que me lo ha enseñado el profesor Fede Luque, donde Dalí, yo no lo había visto, donde Dalí van a darse un abrazo. Pérez Piñero ya está hecho en color, no sé cómo se hizo, no sé cuándo se hace, o quizás sea una película en blanco y negro coloreada, no lo sé, pero la cuestión es que se van como a dar un abrazo, y Dalí le da 2 besos a Pérez Piñero, y Pérez Piñero se queda como muy sorprendido, pero como muy entusiasmado, ¿no?, con el detalle que Dalí tiene con él. Efectivamente había una relación especial, y Marc Lacroix, pues efectivamente formaba parte. Yo en la reunión que tuve con él, toda una tarde larguísima con él y con su mujer, lo que estoy diciendo está filmado porque se dejó filmar, y bueno, el Marc Lacroix debió de conocer más de este día de último de la vida de Pérez Piñero, sino que debieron de encontrarse más veces. Marc Lacroix miraba muchísimo a Pérez Piñero, y su mujer especialmente se notaba que le había llegado a tener un cariño también, habían tenido una relación profesional e incluso de amistad muy fuerte, ¿no?, muy potente. Le felicito por su excelente conferencia. ¿Nos podría explicar algo sobre las obras arquitectónicas de edificios arquitectónicos en las que participó Emilio Piñero? Y en concreto, hay una obra inconclusa en la entrada de Calasparra, una obra con elementos curvilíneos que me llamó la atención, que está en la entrada de Calasparra. ¿Nos podría explicar alguna cosa sobre esta edificación o sobre el conjunto de edificaciones que hizo? Mira, en cuanto a arquitecto tradicional, Pérez Piñero hizo poquísimo, o sea, hizo muy pocas obras, aunque sí firmó obras. El medio de vida que tenían era muy limitado. Entonces, la forma de vida que tenía José María hacía los proyectos de Emilio Pérez Piñero. Emilio Pérez Piñero daba, como si dijéramos, las trazas, lo que los arquitectos entendemos, o la gente se entiende por las trazas, habitualmente lo que se llamaba un pepito, que era una planta baja y una vivienda encima, y generalmente sin sótano, o alguna pequeña promoción de viviendas en hilera, pero había mucho de José María Pérez Piñero ahí. O sea, desde el punto de vista arquitectónico, yo nunca le he encontrado mucha trascendencia a eso, a la parte de obra arquitectónica de Pérez Piñero. No era un arquitecto tradicional que se dedicara a hacer, porque, entre otras cosas, con el tiempo es que todo esto le llevaba mucho tiempo. Una maqueta de estas eran meses de trabajo personal allí trabajando. Y su hermano era el que le resolvía el tema del comer a diario con el tema de la arquitectura, que era lo que le ayudaba a mantenerse, o a mantenernos. Y luego, esa pequeña... La estación de ferrocarril de Calasparra está a 5 kilómetros del núcleo de población. Y entonces resultaba que en aquella época había que ir a misa, obviamente. Y el núcleo de población de la estación eran 300... vivían unas 300 personas, ¿no? Y tenían que ir todos los domingos a misa a Calasparra. Unos tenían moto, coche casi nadie,
burra a otros y andando la mayoría. Entonces había un señor, era Bach, de origen catalán, que tenía una gran finca en Calasparra, y él propuso que el primer proyecto de Emilio Pérez Piñero fuera una ermita para que el núcleo de población de la estación de Calasparra tuvieran una ermita donde ir a misa y no tener que desplazarse a Calasparra. Y Pérez Piñero hizo una ermita que es preciosa. La maqueta, hay una maqueta hecha de escayola. Las cubiertas eran paraboloides hiperbólicos que estaban rotos, porque yo cuando era chiquillo no podía tener un fuerte que tenían todos los niños y mi fuerte era la maquetita de la... Pero, ¿qué pasó con aquello? Pues se empezó a construir la maqueta y la pagaba este señor, y hubo ahí, la finca era muy grande y hubo un problema de lindes. Y cuando echaron mano, pues resulta que la ermita se estaba haciendo en los montes del Estado, no en la finca de este señor, sino unos metros dentro del lindero. Claro, los ingenieros de montes, de no sé qué, joder, ¿y qué se está haciendo allí? Pues el hijo del rojo del no sé cuánto se está haciendo su primera obra y no sé qué. Pues se paró la obra. Y se paró la obra y parada sigue. Ahora hay un movimiento en Calasparra mucho menos potente que el que habéis tenido aquí para hacer este homenaje, que está intentando que esa ermita, que está hasta nivel de... Está incluso el zuncho de coronación de muros, son muros de carga de ladrillo de 2 agujeros, está hecho el zuncho. Y hay un intento de poder recuperar y terminar la ermita. Pensábamos que tal, tengo un amigo del cura, y resulta que el que menos le interesa es al cura, porque claro, le va a dar trabajo tener que ir a decir la misa, y dice, bueno, prefiero que la gente venga aquí y no yo ir a la estación. Y no sé si es un poco... Era su primer trabajo, ¿no? Su primer trabajo de arquitecto de carrera terminada, ¿no? Sí, quería preguntar si en Murcia, capital o provincia, hay algún tipo de estructura singular hecha por Pérez Piñero. En Calasparra hay una plaza en el año, no me acuerdo el año, me acuerdo que era Tierno Galván, alcalde de Madrid, porque estuvo en la inauguración, pero no sé exactamente la época. Se pensó en hacer un homenaje a Pérez Piñero y una plaza, el ayuntamiento convocó un concurso, no sé a qué nivel, si nacional, internacional, desde luego no, porque seguro que no sé si nacional o a nivel de Murcia, para que resolver desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico, la plaza. Y el arquitecto que ganó porque precisamente introdujo en una zona de la plaza una cúpula que precisamente tiene unas dimensiones muy, muy similares a las de la cúpula interior de esta cúpula, porque los moldes que se hicieron para hacer la cúpula del Museo de Dalí estaban allí todavía. Entonces se aprovechó, José María Pérez Piñero, que fue el que la construyó y el que la dirigió, aprovechó esos módulos y le hizo al arquitecto que modificara las dimensiones del proyecto para poder encajar la cúpula y no tener que estar otros 4 o 5 meses calculando con las tablas de logaritmos de Scron la nueva cúpula. Es decir, hay una plaza con el nombre de Emilio Pérez Piñero que lleva incorporada una cúpula, pero ni mucho menos de bonita como esta, porque entre otras cosas es solo media esfera, tiene una entrada, no tiene nada que ver. O sea, no le quita en absoluto protagonismo a esta obra, que realmente es sobrecogedora, ¿no? A mí, por lo menos. Bueno, pues antes de acabar y darte una vez más las gracias por tu intervención, recordar que en este museo de hecho hay 3 obras de Pérez Piñero, la cúpula, este proyecto que es este desplegable, ¿no? De este pequeño Cristo, que la cara del Cristo está pintada por Dalí. Aquí es una maqueta que se ha creado posteriormente, porque esta es la auténtica, y allí al fondo está la figura del Cristo desplegada. Y
la maqueta de la vidriera que está en el llamado templete de Bramante, que en la parte superior, que también es curioso porque la pintura que hizo Dalí, que aparece en los distintos cubos, es un cierto síntesis de su obra, porque allí está la figura del gran masturbador, la figura de Gala, los relojes blandos, es decir, que quiso hacer allí una cierta síntesis de su obra. Y decir, yo creo que para acabar, que bueno, voy a contar una pequeña anécdota, que es que cuando yo le hice una entrevista a Dalí en el año 86, cuando ya estaba bastante enfermo, y a la típica pregunta de qué se quedaría de su museo, me contestó la cúpula de Piñero. 3 años más tarde fallecía, y como tal vez lo sabéis, poco antes de fallecer dijo al alcalde de Figueras, María Lorca, una sencilla frase: quiero ser enterrado bajo la cúpula. Y allí está Dalí, bajo la cúpula, que es, lo creo, la mejor demostración de que para él la cúpula era realmente un icono, como lo ha sido realmente para su museo. Y muchas gracias por esta conferencia magnífica. Bueno, en relación con esto último, es que no sé si se me oye. En relación con esto último que acabas de decir, mi teoría es que efectivamente Dalí era, en su irreverencia, su museo era, para él su museo era San Pedro del Vaticano. Y la cúpula de San Pedro del Vaticano era su cúpula, o su cúpula era la de San Pedro del Vaticano. ¿Y dónde se entierran los papas? Pues debajo de la cúpula del San Pedro del Vaticano. Y él era un papa. O sea que tenía que... Yo creo que ese es el motivo de... Pues muchas gracias y muy buena nit, y muchas gracias por vuestra asistencia.